Muy buenas tardes. Este es el video número 237 y ya en el video anterior hicimos la introducción a este tema, dando algunas reglas generales sobre lo que significa esta facultad que Dios le entrega al ser humano, pero vamos a ver que el entendimiento no es algo que pertenezca a todas las personas, sino que solamente a quienes lo buscan. Solamente son las personas que pueden encontrar el verdadero entendimiento de lo que significa el propósito del ser humano. Y aquí hoy día vamos a estructurar, o más bien dicho, a comprender lo que es la estructuración sobre la cual se fundamenta el entendimiento. ¿Por qué Dios creó el entendimiento? Porque era necesario que el ser humano trabajara con sus facultades. ¿Qué es finalmente el entendimiento? ¿Cómo entenderlo? Suena como un poco redundante todo esto, pero ¿cómo entender una facultad tan importante como es el entendimiento y que en las escrituras sale cientos de veces? En toda la Biblia se menciona el entendimiento como una facultad que el ser humano tiene que desarrollar. En el Antiguo Testamento, el entendimiento era una facultad ausente. Yo diría, desde los 4000 años de historia que hay, el entendimiento está ausente. Pero hay un entendimiento, pero que es gobernado por leyes, es gobernado por el existencialismo del ser humano, gobernado por la literalidad del mismo. Porque el ser humano podía entender, pero no podía hacer cambios en su persona. El ser humano no está imposibilitado de hacer cambios desde las directrices, ¿ya? Desde aquí, desde el corazón, era imposible que pudiera realizar cambios. Si hacía cambios, iban a ser superficiales. Siempre la base sobre la cual se había fundado su educación, la formación que le había dado su familia y la sociedad, iban a permanecer ahí. Siempre esa iba a ser la base sobre la cual iba a alimentar todo el pensamiento humano. Por tanto, no tenía muchas posibilidades. Por eso Dios venía entonces a entregar el verdadero entendimiento para entender la realidad de todas las cosas que existen. Aquí, desde que Dios comenzó su obra allá en el origen mismo del pensamiento, cuando ya Él empezó aquí a acariciar la idea de que podían conformar una familia, y empezó aquí ya a darle forma a todo esto hasta cuando se termina la obra totalmente. Y digo termina entre comillas porque en realidad es ahí donde comienza todo el verdadero propósito que Dios tiene. Por lo tanto, todo este propósito es solamente una transición hacia un proyecto mayor. Pero entremos en detalle aquí, ya veamos cómo entonces, cómo podemos entender
Aquí ve cómo podemos entender el entendimiento, ¿ya? ¿Por qué existe? Y tenemos que hacerlo a la luz de la estructura de la creación, para poder entender entonces cómo, por qué Dios creó esta facultad, por qué era necesaria que así fuera y por qué al ser humano le es tan difícil. ¿Ya? Porque, ¿sabe? Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere dedicar muchas horas, ¿ya? Y por no decir toda la vida de uno, a cultivar esta facultad de la razón, ¿ya? Para poder lograr entonces, como nuestro Señor Jesucristo lo define, para llegar al pleno entendimiento, tal como Él lo pudo alcanzar. Así que entremos aquí en materia. Recuerden que la estructura de la creación estaba aquí, se compone de cuatro, eh, yo diría, características, ¿ya? Que son propias de la creación de Dios, como Él pudo entonces primero, eh, cuando Dios crea el entendimiento, primero comienza con la idea de formar seres, porque cuando uno tiene claro lo que es el propósito, eh, la claridad del propósito de la obra de Dios, o sea, lo que Dios quería de todo esto, porque cuando Él dice, les envío mi palabra y hará lo que yo quiera y no volverá a mí vacía. ¿Ve? O sea, Dios ya tenía claridad respecto a lo que Él quería. Y entonces cuando Él crea el entendimiento, ¿cierto? Lo crea con la idea de, primero, formar una familia con seres que fueran totalmente independientes, autónomos, que tuvieran vida propia en sí mismos, que no tuvieran que depender. ¿Ya? Aquí, por eso la familia humana grafica, ¿ya? En un modo, por supuesto, muy reducido, pero con las mismas características. Aquí, ¿sí, verdad? Aquí, cuando un padre tiene un hijo, ¿cierto? Dentro de la familia, ya ahí con su esposa, entonces los hijos, ¿cierto? Se les va enseñando desde chiquitito y los hijos también van eh, 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 adquiriendo, ¿cierto? La autonomía. ¿Ya? Esto que significa aprender a valerse por sí mismo. ¿Ya? Y los padres saben que tienen que enseñarle que si se cae, bueno, tiene que pararse, ¿cierto? Que los padres no siempre pueden estar al lado de ellos para que ellos puedan pararse, ¿verdad? Tienen que hacerlo solitos, tienen que comer solos, tienen que después atender sus necesidades totalmente solos, tienen que después estudiar, ¿cierto? Solitos. Ya los padres no pueden intervenir ahí, ya tienen que aprender a leer, tienen que aprender a estudiar, y entonces se les va entregando, ¿cierto?, a ser seres autónomos. En el plan de Dios era exactamente igual. Dios quería una familia, pero en la que cada uno fuera un ser autónomo. Aquí, un ser que pudiera aquí valerse por sí mismo y tuviera vida en sí mismo. Aquí ya en el plano humano, ¿cierto? El padre con la esposa le dan vida a un hijo y el hijo tiene vida en sí. No depende de la vida de ellos, sino que puede vivir, ¿cierto?, sin ellos. ¿Ya? Y entonces en la
familia de Dios, también Dios perseguía esta idea. Dios decía, yo quiero una familia que sea totalmente autónoma, una familia en donde seamos de la misma especie, ¿ya? Por eso Dios crea las primicias, que son las que van a formar la familia. Y entonces aquí hay que darse cuenta que Dios necesitaba una facultad que cumpliera con ese objetivo. ¿Ya? Necesitaba que algo en ellos les ayudara, ¿cierto?, a lograr esa plena autonomía, lograra llegar, ¿cierto?, a un completo desarrollo y lograran entonces aquí crear una identidad que fuera propia, una identidad. Por eso se les habla en la Biblia del designio, ¿ya? Por eso se les habla de que se les entrega un designio y ese designio tiene que ser trabajado, ¿ya?, en los hijos que van a nacer en la familia de Dios. Aquí el entendimiento lo vamos a poner en la familia de Dios, ya, porque ahí son muy poquitos seres que van a nacer ahí. Yo me atrevería a decir con los dedos de una mano, máxima con los dedos de dos manos, pero no, yo no me atrevería a decir tantos, pero son muy pocos los que nacerán en la familia de Dios. Los justos, sí, se pueden llegar a ser millones. También no me atrevo a decir cifras porque ahí es una obra que Dios ha hecho personalmente. Él la ha hecho en cada uno. Él ha dado el entendimiento y es una obra que ha permanecido en la clandestinidad. Es una obra que ha permanecido aquí donde Dios está trabajando. Dios no le ha confiado la obra al hombre, que el hombre se corrompe. ¿Ya? Aquí Dios habla de la profecía ahí en Ezequiel 34, donde habla de la inutilidad de los pastores a través de todos los tiempos. Y habla de la corrupción. Lamentablemente es una realidad, por eso en el Nuevo Testamento Dios dice que nadie enseñará a otro, sino que serán enseñados por Dios directamente. Así que esas son realidades que no se pueden obviar. Ya uno quisiera que las cosas fueran muy diferentes, pero lamentablemente el ser humano es vulnerable ya a todo el movimiento social, a todo es vulnerable a toda la estructura de cómo está formada la sociedad. Vamos entonces aquí a entender un poquito. La facultad del entendimiento, primero que todo, tenía que cumplir, no podía ser una ley exclusiva, primero que todo. Era una ley que tenía que ser alimentada por otras leyes. ¿Ya? Aquí había muchas leyes subyacentes, ¿ya? Había muchas leyes que eran subyacentes, leyes que iban a alimentar el entendimiento de la persona. Por lo tanto, la persona tenía que valerse de varias leyes auxiliares, ¿ya? Y yo diría no tan auxiliares, porque eran leyes fundamentales, ¿ya? Eran leyes que sostenían todo el sistema que Dios tenía, ¿ya? Y aquí en la estructura, aquí en el contenido, es ahí donde estamos trabajando, ¿cierto?, para poder tener una idea de lo que Dios quería finalmente en todo esto. Pero una ley, Dios quería una ley que formara al individuo,
¿ya? De manera tal que se formara a sí mismo, ¿ya? O sea, las primicias iban a tener la facultad de formarse a sí mismo. Ese era el primer objetivo. ¿Ya? Tenía que formarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios le iba a entregar la formación. Dios le iba a decir, mira, aquí está la base sobre la cual vas a estructurar, porque así como en el mundo, ¿cierto? El ser humano se estructura sobre la base de, o sea, la formación de toda persona se estructura sobre la base de tres fuentes, ¿ya? Como lo hemos dicho, la familia, aquí la educación y la sociedad. Y sobre esa base el ser humano construye su existencia, ¿ya? Sobre esa base construye su existencia, cada uno, ¿ya? Y por eso hay esta autonomía en cada uno del ser humano. Pero eso es a nivel de instinto, eso está a nivel eh, existencial solamente. Pero era una muestra que Dios nos estaba dando para que pudiéramos visualizar lo que Él quería en su familia. Y Él nos entrega entonces aquí una base que es el Evangelio, ¿ya? Y sobre esa estructura del Evangelio íbamos a poder entonces crecer y estructurar entonces una verdadera identidad, un verdadero designio propio que nos diera autonomía, ¿ya? Que nos diera aquí vida en sí mismo, ¿ya? De manera que no tuviéramos que depender del poder del Padre, sino que como sucede en el caso de los justos, por ejemplo, ¿ya? Que el caso de los justos es un... Eh, es un concepto totalmente diferente, porque a ellos se les entrega la vida eterna, pero la vida eterna es dependiente, tiene que ser emanada del Padre. O sea, el Padre tiene que sostener esa vida eterna en los justos, tal como la sostiene en los ángeles, tal como la sostiene en Satanás. ¿Ya? Y en todo lo que Él ha creado. No hay ningún ser autónomo, independiente en el universo de la creación, solamente son ellos dos los que tienen vida en sí mismos, son ellos dos, esos seres autónomos. Pero Dios se propone entonces en crear una familia ahí donde Él es padre y están los hijos. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Aquí y en la vida en sí mismo, entonces el individuo se le iba a entregar, pero sabemos que también ya las primicias traían, ¿cierto?, una identidad propia de su creador, porque aquí habían sido engendrados por Dios, no eran seres humanos comunes y corrientes que nacerían por ley dentro de una familia, ya aquí engendrado por el padre y por la madre. No, ya conocemos la historia, ¿verdad? Ahí ustedes pueden repasar todo esto, este material que yo estoy hablando, ahí en la Pascua, ahí los videos de la Pascua, que son aproximados como 15 videos más o menos, donde se habla de toda la historia, ¿ya? De lo que es este plan maestro de nuestro Creador. Así que el entendimiento entonces era una facultad que el ser humano tenía que desarrollar. Perdón, el ser humano, estamos hablando de las primicias primero, ¿eh? Estamos hablando porque de ahí comienza todo. ¿Ya? Luego nos vamos a ir a lo justo, entonces, pero mientras, para poder entender bien esta facultad, tenemos que centrarnos ahí, en la idea que Dios tenía, porque todo comienza ahí, ¿ya? Todo comienza ahí y luego todo hacia abajo, ¿ya? Hacia los diferentes escalafones. Así que aquí lo que teníamos que ver es que si
lo que Dios quería lograr, ¿cierto? Mediante el Evangelio, mediante la ley de la familia, mediante todas las leyes que hemos conocido, la ley de la fe y todo eso, el ser humano iba a poder entonces lograr los objetivos, pero ya estos seres, que eran las primicias, ¿cierto? Esos son los que iban a tener autonomía propia y iban a tener vida propia en sí mismos, iban a tener una estructura formada por ellos mismos, ¿ya? Con una base que Dios le entrega, tal como nuestros padres nos entregaron una base también basada en la formación de la familia, de la educación y de la sociedad. Esa es la formación que todo ser humano recibe en el mundo, ¿ya? Y esa base le sirve para edificar su vida. Igual, entonces, en el plano de Dios, Dios nos entrega el Evangelio y sobre esa base la persona tiene que desarrollar todas sus facultades para poder llegar a entender todo el plan de su Creador, de su Padre. Así que el entendimiento era una facultad básica, pero tremendamente necesaria. El entendimiento iba a situarse, yo diría, como una línea muy delgada ahí entre lo que era el Evangelio y entre lo que era la razón de la persona. Y ahí estaba el entendimiento, en la mitad, ahí en medio, el hombre tenía que desarrollar ese entendimiento. Se le iba a entregar de una manera muy básica, pero el ser humano entonces iba a poder ir creciendo en entendimiento. Y para eso iba a necesitar varias leyes, ¿ya? Aquí varias leyes. Y las leyes que iba a necesitar eran, bueno, eh, aquí el análisis, el vocabulario, por eso Dios habla, les envío mi palabra. Ya hemos estudiado a fondo lo que significa la palabra palabra. ¿Ya? Hay 14 videos explicativos, ¿ya? En las diferentes formas en que Dios nos enseña. Y también aquí necesitaba entonces el vocabulario, necesitaba el análisis, ¿ya? El análisis, una herramienta importantísima, ¿ya? Porque era la facultad que le iba a permitir lograr plena autonomía. El análisis es, le permite llegar al entendimiento pleno, ¿ya? El análisis le permite llegar a entender, porque ya el entendimiento es una, yo diría, es una tarea concluida, definida, mientras que el análisis es el camino que lo lleva a uno, ¿cierto? Porque en el análisis se complementa la investigación, ¿ya? La prolijidad con la cual se hacen los estudios, el entendimiento, la familiaridad de todas las leyes que existen en la Biblia, ¿ya? La consistencia del Evangelio en la vida de uno, ¿ya? La practicidad, ¿ya? Aquí lo práctico, lo práctico que se debe volver, ¿ya? Todo este entendimiento que uno va adquiriendo de las Escrituras, que debe ser algo que se vea reflejado en nuestras vidas. Así que había que hacer mucho trabajo al respecto y había que llegar entonces también para poder establecer una base primero, ¿cierto? Aquí había que formar un fundamento, ¿ya? Aquí había que, y el Evangelio se lo entregaba. Le entregaba todo ese fundamento y la persona tenía que llegar a desarrollar lo que era el sentido de la comprensión, del entendimiento, del vocabulario, del análisis, del cuestionamiento. ¿Eh? Una facultad tremendamente necesaria y grande en la vida de lo que iban a ser sus hijos autónomos, ¿ya?
Y todas estas herramientas eran estrictamente necesarias. Entender todas las leyes, ¿ya? Entender todo lo por qué estaban los valores ahí, estaban, bueno, ya habrá tiempo para estudiar lo que eran todas las demás facultades, pero aquí lo que debíamos en esto que nos tiene ocupado ahora es comprender lo que es el entendimiento y cómo llevarlo a la plenitud. El entendimiento también iba a ser una facultad que al individuo le iba a permitir llevarlo, ¿ya? Eh, ir, ir recobrando, yo diría, no, ir aquí cobrando conciencia. ¿Ya? El individuo cada vez iba a ir cobrando mucha más conciencia. ¿Qué quiere decir? Cordura, claridad, ¿ya? Lucidez. ¿Ya? Todas estas facultades que la razón, que para la razón eran necesarias. ¿Ya? La razón tenía que ser la que gobernaba porque era la única entidad consciente. Así que la razón tenía que utilizar estas herramientas que lo llevarían a la plena conciencia. Aquí tal como salen descritos en las escrituras. Por supuesto que vamos a estar revisando todas lo que es esta facultad y vamos a verla como Dios nos enseña aquí de en diferentes contextos. ¿Ya? Aquí es muy importante eso, que comprendamos cómo la enseñanza y la guía de nuestro Dios nos puede llevar. Y digo nos puede porque aquí se necesita el trabajo de ambos, de ambas partes. Pero también el ser humano, para poder llevar a la práctica, ¿cierto? Todas estas facultades, necesitaba también el mal. ¿Sabe? La persona nunca hubiera podido llegar al pleno entendimiento si no existiera el mal. El mal era una herramienta más en la vida de un cristiano, en la vida de los que se formarían como hijos de Dios. Pero eso lo vamos a estar revisando después en detalle, porque era necesario el mal. Pero mientras tanto estamos comprendiendo todas estas herramientas, todas estas leyes que son subyacentes al entendimiento y que se necesitan porque son leyes que trabajan en conjunto, son leyes que se complementan unas con otras y uno para poder tener imágenes globales, ¿ya? Imágenes completas, ¿cierto? En todo el espectro, ¿ya? Aquí criterios amplios, ¿ya? De lo que es el plan de nuestro Dios. Así que aquí vamos a... eso era más o menos la idea que Dios tenía, una facultad que le permitiera desarrollar entonces su plena autonomía, de manera que pudiera ser un ser completo, un ser que no tuviera dependencia alguna, ¿ya? Sino que tal como lo vemos en el modelo de la familia humana, tal como lo vemos ahí. Ya aquí, más o menos teniendo aquí una referencia más o menos completa de la idea que Dios tenía, Dios entonces le entrega esta facultad a la razón del ser humano, pero ya entendemos que la persona para llegar a tener entendimiento tenía que pasar por el proceso de la fe, tenía que pasar por este conducto regular, ya para poder, también tenía que escuchar lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Aquí, por eso las leyes de la fe revelan, ¿ya? El aspecto básico de la conducta que uno debe tener ante su Creador, ¿ya? Y ahí es donde hay que poner el énfasis. Ahí es donde está puesto todo el énfasis que Dios nos entrega con respecto a esto. Así que vamos aquí a ver que ya con la claridad,
¿cierto?, que Dios tenía sobre el entendimiento y lo que esperaba que esto aconteciera en el ser humano. Para lograr el entendimiento Dios tenía que entregar entonces también una razón que trabajara, una razón que se entregara al trabajo de tener que desarrollarlo y llevarlo a la plenitud. Aquí, por eso todo estaba asociado. ¿Ya? También estaba asociado el corazón y los instintos. Aquí, tal como vemos ahí, la razón, ¿ya? A la razón producía el entendimiento, ¿ya? Que es como yo les hablaba aquí con este completo análisis, vocabulario, cuestionamiento, investigación, desarrollo, práctica y todo. ¿Ya? Entonces, la razón era la que gobernaba, porque es una entidad, la razón es una entidad consciente. ¿Ya? Aquí en la Biblia se llama el espíritu, ¿ya? El espíritu humano. Y este espíritu, ¿cierto?, unido con la ley del Evangelio, iban a formar lo que se llama el Espíritu Santo. Y ese espíritu, ¿cierto?, es lo que aquí la persona iba a tener que desarrollar todas sus facultades. ¿Ya? Todo ese material y trabajo que la persona estaba haciendo, ¿cierto?, su propia formación, iba a grabarse en el corazón. ¿Ya? Y el instinto entonces iba a tener la facultad, ¿ya?, de recoger esa información y de enviarla a la razón. Nuevamente se envía a la razón y la razón la ejecuta, ¿ya?, tal como la entendió, ¿ya? Y tiene que llevarla a la práctica, porque la persona no puede tener solamente la teoría en todo esto. No, tiene que transformar en algo práctico el camino de Dios. Entonces, todo estaba asociado. Todo estaba asociado. E incluso la creación del mal estaba asociado también. ¿Ya? Porque el ser humano necesitaba, para lograr la autonomía, el referente del mal. ¿Ya? Y la capacidad de tomar decisiones, que era la razón la que tenía que tomar decisiones. La cual dice que la decisión es una ley de la fe. ¿Ya? Aquí, ¿recuerdan? El querer y el hacer. ¿Ya? Aquí no bastaba con el querer, sino que había que llevarlo a cabo, ahí había que llevarlo a la práctica. Así que aquí entonces estaba todo asociado y estaba todo listo entonces para que el ser humano pudiera desarrollar esta facultad. Así que ahí Dios, aquí en el contenido, ya Dios tenía una idea clara, ¿ya? Una idea clara de lo que Él quería lograr al entregarle esta facultad, ¿cierto?, a los que iban a ser sus hijos primero, ¿ya?, a los que iban a ser sus hijos. Así que esto ya estaba listo. Así que aquí le entregaba después las propiedades que esto iba a tener. ¿Ya? Así que el entendimiento iba a tener la propiedad de otorgarle a la razón la lucidez, la cordura, ¿ya?, la claridad, ¿ya?, su desarrollo pleno. ¿Ya? La razón iba a tener que crecer en conciencia. Así que todas esas propiedades se las iba a entregar el entendimiento. ¿Ya? Entendimiento. No tan solo el entendimiento de las escrituras, sino también del designio sobre el cual la persona tenía que crecer, ¿ya? Porque el Evangelio es solamente el fundamento. Y sobre ese fundamento tenía que edificar su propia autonomía, su propia formación, la persona. Así que era es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy con mucha dedicación, con mucha entrega. Se necesita aquí, ¿sabe? Se necesita consagrarse
al desarrollo de esta plenitud. La entrega plena se necesita. Así que las propiedades eran variadas, muchas propiedades, ¿ya? Propiedades aquí también para llegar a ser seres autónomos, seres que iban a comprender toda la creación, ya la propiedad de comprender, la propiedad de trabajar con los escenarios de prueba, ¿ya? Porque los escenarios de prueba son escenarios que, hechos por ley, ¿ya? Así que cuando uno está frente a un escenario, el escenario ya está programado, el escenario ya está listo, el escenario solamente está haciendo un trabajo para que uno pueda trabajar en su fuero interno. Por eso uno tenía que comprender, ¿cierto? Lo que el escenario nos estaba entregando, ya sea en reactivo, ya sea en despertar, qué sé yo, traumas, depresiones, un montón de conflictos internos con los cuales uno se encuentra, que hay en el corazón de uno, ya que a uno le ha tocado vivir durante toda su vida y que se han ido ahí acumulando, y entonces para que la facultad de la razón mediante el entendimiento pudiera trabajar en su propia reconciliación para poder sacar el sistema del mundo, ¿ya? Porque aquí no se trata de una nueva formación, se trata también que hay que expulsar la formación antigua, ¿ya? Tal como sale la ley, ¿ya? La ley dice haced morir este viejo hombre, ¿ya? Aquí tiene que morir esa facultad que nos entregaron nuestros padres, ¿ya? Y tenemos que desarrollar esta nueva formación que nos entrega nuestro Señor. Así que las propiedades, como dijimos, ya son muchas propiedades que Dios le entrega mediante el entendimiento. ¿Ya? Aquí el entendimiento, como digo, da todas estas facultades que el entendimiento tiene. ¿Ya? Aquí tiene la facultad de sanar viejas heridas, la facultad de reconciliarse con sus padres, la facultad de llegar a tener armonía en su matrimonio, ¿ya? En crear, en criar hijos, ya entregarles yo diría, entregarle a los hijos todas aquellas herramientas que los van a proteger, que los van a cuidar en su vida, sin que los padres ya tengan que estar siempre al lado de ellos protegiéndolo. Y hijos que van a saber desenvolverse, así como uno también se va adquiriendo un desarrollo en el cual también le permite a uno su desarrollo. Así que eso es en cuanto a las propiedades, ¿ya? Así que después venía la definición, ¿cierto? Entonces la definición aquí había que encerrarla en pocas palabras, ¿ya? Dios, aquí la definición, ¿verdad? Es decir, facultad que recibe la razón, ¿ya? Para su desarrollo y que le permite entender y comprender todo su entorno, ¿ya? En el cual fue creado, ¿ya? Y entender los propósitos. Así que eso era la definición. Luego a todo eso había que ponerle un nombre. Dios le pone entendimiento, ¿ya? Dios le pone entendimiento, ¿ya? Y nosotros ahí podemos entender entonces la estructura de esta creación que Dios quería, del por qué. Quería entonces que la razón recibiera esta facultad, ya que era propio de ellos también, propio de nuestros creadores, el entendimiento que no tienen ni los ángeles, ni aún el ángel más perfecto creado llegó a tener el entendimiento. Es una facultad privativa del ser humano y de sus creadores.
nada más. No hay, los ángeles no tienen entendimiento, ellos solamente reciben órdenes y se les dice lo que tienen que hacer. Nada más, no son siervos solamente, están al servicio de la creación y de la perfección de sus hijos. Así que ahora vamos a meternos en las escrituras, ¿ya? Y ir entendiendo, yo diría, ir desgajando más, ¿cierto?, para poder comprender esta importante facultad que Dios nos muestra a través de las escrituras. Y nos va a ir mostrando las propiedades que tiene, parte del contenido, más todavía, porque todavía no, aquí hemos dado solamente una visión general, ¿ya? Y nos falta que las escrituras nos enseñen entonces lo que es esta realidad fantástica de lo que es el entendimiento en el ser humano, ¿cierto? Pero especialmente en sus hijos y en la idea que Dios tenía para que esto se pudiera llevar a cabo, ya que el hombre pudiera entonces pudiera aquí llegar a cumplir con todos los objetivos que Dios había diseñado, ¿no? Porque esto era un diseño de parte de nuestro Creador. Y hijos que nacerían en su familia, hijos que, como digo, son poquísimos aquí, pero eran seres que iban a tener vida en sí mismos. Ya no iba a ser una vida dependiente, ¿ya? De su creador, ¿ya? De su padre. No, ya iban a ser vida tal como lo es Jesucristo, ¿ve? Con una vida totalmente independiente, con vida propia, ¿no? Siempre se habla ahí de esa gloria que ellos tienen y por eso, como sabemos que tenemos vida, o sea que se está desarrollando vida en sí mismo, en sus hijos, porque nuestro Señor Jesucristo lo revela ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17. Él dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Esa misma gloria. Esa gloria es la vida en sí mismo. Con una vida totalmente autónoma de la del Padre. Así que veamos aquí en las Escrituras. Nos ha costado bastante llegar ahí, pero es que era necesario entender ya en detalle lo que es esta facultad, ¿ya? Y lo importante que es para nuestras vidas y para nuestro desarrollo. Aquí estamos en el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Veamos aquí, porque aquí hay varias cosas que son importantes para nuestra vida. Pero aquí Salmos, aquí en el 111, comienza diciendo: miren, aquí hay para poder adquirir el entendimiento, hay una facultad que es básica. Aquí hay una ley que es básica. Para poder llegar a obtener esta facultad. Y él dice: mira, aquí, si tú quieres comenzar toda esta obra, entonces, y quieres empezar a entender, ¿cierto?, a tener esta facultad, esta sabiduría, ¿cierto?, que la sabiduría es la habilidad con la cual el ser humano se maneja o se forma a través de las leyes. Entonces tiene que haber temor del Eterno, ¿ya? Y ya sabemos, ¿verdad?, mediante los estudios que hemos hecho anteriormente, en qué consiste este temor del Eterno. Ya sabemos que es un respeto reverencial, ¿ya? El temor del Eterno es un respeto reverencial,
¿ya? El cual uno debe de darse cuenta y de conocer frente a quién estamos. Pero para llegar a tener temor de Dios, porque primero uno cuando entra a la presencia de Dios a través de la ley de la fe, uno se encuentra con un Dios que todavía no conoce, ¿ya? Pero sabe que es un Dios poderoso y es el Dios creador de todo. Entonces uno tiene que ir cobrando conciencia, porque cuando uno dice Dios es creador de todo, eso no me suena mucho a grandeza dentro de mí, pero sería muy grande si eso se explicara en detalle, ¿verdad? Aquí, como decimos, desmenuzamos todo este entendimiento. Y entonces, ¿ves? Por eso es necesario conocer las Escrituras, conocer el Evangelio, conocer en qué consiste todo el plan de Dios y cuáles son sus grandes propósitos. Y entonces, para poder que este temor a Dios ya salga de ese lado oscuro, ¿verdad? Que es, que es el temor, es como miedo al principio, ¿verdad? Es un temor de miedo, finalmente pasa a un temor entendido, ¿ya? Pasa a un respeto entendido que uno tiene hacia su Creador cuando uno comienza a conocerlo. Por eso aquí es tan importante esto, que sepamos aquí que este temor a Dios, ¿cierto? Ya no es como al principio un temor ciego, ya porque uno no conoce plenamente a Dios. Dios, mediante el entendimiento, uno va a ir conociendo a su Creador. Su Creador no es que se muestra así abiertamente a todos, no. No, hay un camino que hay que seguir para poder llegar a conocerlo y a entenderlo y saber. Pero Dios no se muestra. Si usted cree que lo conoce a Dios, está equivocada. Hay un largo, largo camino que hay que recorrer para llegar a conocer a su Creador y para llegar a estar en su presencia. No es así de fácil como lo pintan las religiones, como que Dios, todos tienen acceso a Dios. No, hay que buscarlo, ¿ya? Hay que buscarlo, eso en forma individual. La persona tiene que acercarse a Dios, como dice la ley, y Él se acercará a vosotros. Por eso este principio de la sabiduría, como dice, es el temor del Eterno, ¿ya? Y este temor, como digo, tiene que haber un desarrollo. O sea, el temor del Eterno no es que uno nazca con una facultad natural, ¿verdad? Aquí, con temor a Dios. No es así. Ustedes ven que el ser humano es desafiante para con Dios. Lo fueron los israelitas en el desierto, ¿ya? Desafiaron el poder de Dios, desafiaron la grandeza. Por eso aquí lo que hay que entender es que si Dios viniera ahora, ¿ya? Con todo su poder a mostrar al mundo, ¿usted cree que eso convertiría a las personas? Y yo le digo, no. ¿Sabes? Los israelitas lo vieron. Caía alimento del cielo, ¿ya? Tenía una llama gigantesca encendida en el cielo para que no hubiera oscuridad en la noche, ¿ya? Y no hubiera frío tampoco. Y después de día también una nube que tapaba el sol, ¿ve? Y los tenía ahí en el desierto y nunca se desgastaron los zapatos, ni la ropa, ni nada, ¿ya? Aquí Dios los mantenía muy aseados todos a ellos, a todos ellos, ¿ya? Y aún viendo todos esos milagros, ¿ya? El pueblo de Israel se rebeló igual, querían volver a su vida antigua,
querían volver a Egipto, ¿cierto?, a vivir en forma mundana. ¿Ya? Así que nunca pensemos que si uno viera un milagro de Dios, entonces uno se convertiría a Dios. No, los milagros nunca han convertido a nadie. El milagro no le cambia ni un milímetro al ser humano. El ser humano sigue siendo la misma persona. Solamente el Evangelio es el que logra cambios radicales en las personas. Por eso aquí entonces este principio ya es muy importante entender lo que es el temor a Dios. Dice, buen entendimiento. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y aquí esto es fundamental. Aquí hay una ley, de estas leyes que yo llamo las mega leyes. ¿Ya? Las mega leyes. Primero que todo, si uno estudia la palabra de Dios, ¿ya?, y no la practica, entonces lo estudiado no le servirá de nada. ¿Ya? Aquí usted tendrá solamente la teoría, tendrá los conocimientos, ¿verdad? Usted será aquí experto, ¿ya?, como lo hacen los eruditos, ya aquí expertos en la escritura. ¿Sabes? Ellos, aquí usted nombra una escritura, ellos saben dónde está, en qué libro, qué capítulo, qué versículo, ¿ya? Y se lo pueden recitar de memoria incluso. Son expertos en realidad. Pero no tienen entendimiento, ni tampoco la palabra cobra vida en ellos. ¿Entiendes? Que no practican, ¿ya?, porque no hay pleno entendimiento. Pero ¿cómo tener un buen entendimiento? Aquí, un buen entendimiento. ¿Cómo podemos hacer buenos estudios? Los buenos estudios, como dice aquí, el buen entendimiento, solamente se puede llevar a cabo, ¿cierto?, que cobre vida en nosotros mediante la práctica. ¿Ya? Mediante la práctica. Usted aprende aquí, ya Dios dice en su ley, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. De todos. Así que uno, no hay ningún momento en la vida en que uno no tenga que practicar esa ley. Y esa ley confirma, o sea, que uno tiene que confirmar que por voluntad propia, porque he llegado a la convicción mediante los estudios, mediante los análisis, mediante el cuestionamiento, mediante la comprensión y el pleno entendimiento de esos temas, he llegado a la conclusión de por qué es necesario aplicar la gentileza delante de todos. ¿Ven? Entonces, mediante la práctica yo confirmo. Yo digo, Señor, estoy de acuerdo plenamente contigo, por lo tanto yo practico, ¿ya?, lo que creo, ¿ya?, en lo que tú me has enseñado, en el entendimiento que he adquirido sobre esta verdad, yo lo practico. ¿Ven? Y entonces yo confirmo, ¿cierto? Y estoy decidido a vivir de esa manera. ¿Ve? Uno toma la decisión, ¿ya? Pero ¿en base a qué toma la decisión? En base referente al mal, ¿ve? En que la gentileza es compatible y aquí la irritación, el enojo, la ira es incompatible. O sea, eso hace mal al ser humano. ¿Ya? Por eso dice ahí buen entendimiento, buenos estudios, un buen vocabulario, una buena investigación, un buen cuestionamiento, buenas preguntas, aquí cuestionarse el asunto, o sea, ¿por qué tiene que ser así? O sea, la gentileza, ¿para quién es? ¿Ya? ¿Es para el escenario o es para mí? ¿El escenario el que tiene que desarrollar esa gentileza o soy yo el que tengo que desarrollar? Entonces soy yo. Entonces yo me beneficio mediante la práctica.
Yo me beneficio delante de la práctica y voy adquiriendo eso. Voy adquiriendo y desarrollando esa ley en mí. Pero por eso dice, tienen buen entendimiento todos los que practican, porque una vez en la práctica usted ve el resultado de los estudios, de las convicciones, ¿cierto? Del entendimiento, de la comprensión. Usted va desarrollando muchas cosas con todo esto. Y como dice aquí, su alabanza permanece para siempre. ¿Ve? Algo digno, ¿cierto? Aquí cumpliendo con ese propósito, Dios lo aprueba. Dios lo aprueba aquí y ese es el mejor galardón que uno puede tener, que su padre le diga que ha hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de él y ha construido de una manera correcta su vida. Así que la importancia entonces de tener en cuenta todos estos principios, ¿ya? Para poder uno lograr realizar una formación, realizar su propia formación. Aquí, ¿quiénes serán hijos que nacerán en la familia de Dios? No lo sabemos. Aquí solamente el entendimiento que Dios nos está entregando sobre las Escrituras y lo que nos está mostrando sobre todo el plan de salvación que Él tiene. Así que había que el entendimiento entonces sigue siendo una herramienta fundamental en esto. Pero la razón es la que tiene que trabajar con ella, la razón es la que tiene que darle vida al corazón, es la que tiene que hacer su propia formación, es la que tiene que hacer los análisis, ya los cuestionamientos, el vocabulario y todo lo que Dios nos ha proporcionado para poder llevar a cabo una buena obra. Así que ya estamos llegando aquí al límite del tiempo, aquí, así que Dios mediante, entonces alcanzamos al menos a leer una escritura. Aquí aún hay mucho que entender, mucho que hacer con respecto a todo esto, así que sigamos adelante, entonces nos veremos en el próximo video.